Bienvenidos a nuestro Golfo de México. En el recorrido virtual de esta semana, conoceremos la ciudad de Matamoros, al norte del estado de Tamaulipas. Por otra parte, del lado sur exploraremos el norte de la península de Yucatán y recorreremos Puerto Progreso. Y en Campeche, un ecosistema de vital importancia tanto a nivel nacional como internacional, la Laguna de Términos. El Golfo de México es mucho más que mar y playas. Es una región llena de vida, historia y paisajes sorprendentes. En el estado de Campeche existe un sitio único. Si tomas la carretera de San Francisco de Campeche hacia Tabasco, cruzarás por un enorme sistema lagunar. Es la laguna costera más grande del país. El área de protección de flora y fauna, Laguna de Términos, es una laguna poco profunda que recibe tanto agua dulce de varios ríos como agua salada del Golfo de México, por lo que tiene distintos grados de salinidad. Esto permite que exista una gran cantidad de ambientes distintos. En sus aguas habitan también una gran diversidad de peces, entre otros el peje lagarto, especie considerada como relicto, ya que es un linaje que no ha cambiado en millones de años. Como sucede en todos los manglares, ahí nacen crías de peces y crustáceos. Habitan sus aguas también reptiles y mamíferos acuáticos. Recorren los ecosistemas terrestres una gran cantidad de animales. La laguna es un santuario para una enorme diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, que utilizan estos ecosistemas como sitios de protección donde se alimentan, ponen sus huevos y cuidan a las crías. Se han registrado más de 2.000 especies de plantas y animales, 118 en alguna categoría de riesgo. Un sitio realmente importante para la conservación de flora y fauna que enfrenta graves retos. En el Golfo de México, muy cerca de la Laguna de Términos, se encuentra la mayor fuente de petróleo crudo y gas natural de México, la Sonda de Campeche. Es una importante fuente de empleos y riqueza para el país, pero también de contaminación. La laguna enfrenta otros problemas como la tala, la sobrepesca, la ganadería, la contaminación por aguas negras de actividades agrícolas y las que se producen en las zonas urbanas que se establecieron ahí como resultado del desarrollo de la industria petrolera. Laguna de Términos es una joya que debemos proteger. Está en peligro como cientos de otros lugares por el desarrollo de actividades humanas que se hicieron sin planeación ambiental necesaria. Pero no hay que olvidar que nosotros, los humanos, creamos los desastres ecológicos que enfrentamos y nosotros podemos revertir sus efectos. En la Sierra de Tamaulipas se encuentra la zona arqueológica de El Sabinito. Fue descubierta en 1987 en una zona de alta vegetación. Se encuentra en el municipio de Soto la Marina. Entre los diversos sitios de interés del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, existe un lugar llamado El Sabinito. Es un lugar mágico. Guarda memorias de distintas civilizaciones que unen el presente y el pasado. Hallado en 1987 por un habitante de la región. Esta zona fue testigo de la llegada de los huastecos, descendientes de migrantes de origen maya que venían del sureste del país, quienes decidieron instalarse en El Sabinito durante el año 200 de nuestra era. Al asentarse en la zona, todavía eran cazadores-recolectores hasta que lograron establecer una economía basada en la agricultura. Durante este proceso, se fundó una ciudad teocrática, centralizada y con una arquitectura sobresaliente caracterizada por una identidad maya. Su ocupación abarcó desde el año 200 hasta el 1100 de nuestra era. En este sitio de 14 hectáreas de vegetación espesa, se conservaron distintos materiales arqueológicos como piezas de cerámica, herramientas y metates de basalto recuperados en múltiples exploraciones. Estos vestigios comprueban que fue una importante zona cultural y residencial, vigilada a través de un puesto de control que anticipaba la llegada de los coahuiltecos y otros grupos nómadas cazadores-recolectores, quienes los atacaban en busca de alimentos durante las temporadas de sequía o hambruna. Alrededor del 300 de nuestra era, empezaron a integrar algunos elementos culturales de los grupos vecinos a sus propias costumbres. Compuesto por 600 estructuras, destacan un par de impresionantes basamentos piramidales gemelos de 4 metros de altura, construidos con piedra caliza y unidos por un muro de escalinata
que conducen a una gran plaza ceremonial que cuenta con un altar de 2 metros de ancho por 6 metros de largo, con desniveles en los extremos. También existe un adoratorio al dios del viento Ejecatl, deidad que fue apropiada por los mexicas años más tarde y que demuestra una relevancia del tipo ritual en esta zona. Esta ciudad llegó a alcanzar alrededor de 2.500 habitantes en su etapa de mayor esplendor. Por razones aún desconocidas, fue abandonada. En el año 1523 llegaron a este sitio los conquistadores españoles, quienes decidieron fundar ahí una villa. Uno de ellos fue el militar Francisco de Garay, quien envió barcos, soldados, jinetes, cañones y material para colonizar la zona, pero fueron expulsados por los grupos indígenas y esto lo obligó a regresar al río Pánuco. En 1750, el conde José de Escandón y Helguera logró fundar la villa Soto la Marina y una ruta comercial que pasó por las cercanías del Sabinito. Gracias a los trabajos del Programa de Rescate del Patrimonio Arqueológico emprendido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tamaulipas, se ha logrado rescatar y restaurar más de 30 estructuras de este histórico lugar. El Sabinito fue mucho más que una ciudad de piedra ancestral. Fue un puente entre el esplendor del mundo indígena prehispánico y las dinámicas impuestas durante la época colonial. La zona arqueológica de Balamcú, cuyo nombre en maya significa Templo del Jaguar, es un sitio prehispánico de gran importancia en Campeche. Balamcú se encuentra en el municipio de Calakmul, dentro de una zona selvática que forma parte de la Reserva de la Biosfera Balamcú. En las profundidades de la selva campechana existe una ciudad maya que guarda testimonio del poder político, arte, monumentalidad y la estrecha conexión de sus habitantes con la naturaleza. Esta enigmática ciudad recibe el nombre de Balamcú. Ubicada en la Reserva de la Biosfera dentro del municipio de Calakmul, esta ciudad fue habitada en 2 periodos diferentes. El primero abarca desde el 600 al 300 antes de nuestra era, y el segundo comprende desde el 550 tras la llegada de los migrantes mayas itzáes hasta el 1200 de nuestra era cuando fue abandonado. Restos cerámicos muestran que en su primera ocupación hubo influencia olmeca, mientras que elementos arquitectónicos revelan que durante la segunda ocupación predominó la influencia maya, marcada por migraciones y vínculos con ciudades como Becán, Calakmul, Nacbé, El Mirador, Huachactún y Tikal. Balamcú fue hallada y bautizada por el arqueólogo Florentino García Cruz y los custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Campeche en 1990, tras atender un reporte por saqueo que dejó al descubierto gran parte de un friso de 16 metros ubicado en el palacio conocido como la Casa de los Cuatro Reyes. El friso está hecho de estuco y pintado con colores que incluyen rojo, guinda, negro y azul. En él destacan también un par de mascarones monumentales con narices ganchudas, pestañas en forma de rayos que enmarcan ojos penetrantes y bocas de las que emergen serpientes con fauces abiertas, lenguas afuera y colmillos filosos. Estas imponentes figuras simbolizan al dios solar Kinich Ahau. Esta zona cuenta con 3 conjuntos arquitectónicos monumentales denominados como Norte, Sur y Central, que se componen de grandes plazas cívico-ceremoniales y numerosos basamentos piramidales de 10 metros de altura aproximadamente. Solo los conjuntos Sur y Central han sido excavados y restaurados periódicamente desde 1995 hasta la actualidad por investigadores franceses coordinados por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, en conjunto con arqueólogos y restauradores de Lina. Balamcú es mucho más que una ciudad oculta en la selva. Es un misterioso lugar donde se cuenta la vida de reyes y dioses mayas a través de sus muros. La Laguna Madre y el delta del río Bravo en Tamaulipas son áreas naturales protegidas de gran importancia ecológica, no solo a nivel nacional, también internacional. Este gran sistema de humedales costeros es crucial para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la zona. En el extremo norte de Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, se encuentra un conjunto de ecosistemas únicos que forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo. Esta área natural protegida abarca más de 5.800 kilómetros cuadrados y se extiende por los municipios de Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y Valle Hermoso.
Es una de las 5 lagunas hipersalinas más grandes del mundo y la única en América del Norte. Esta hipersalinidad se debe principalmente a la fuerte evaporación, las lluvias escasas y el limitado intercambio con agua del mar y los ríos, lo que ocasiona una mayor concentración de sal que en el océano. Además, se encuentra en la transición entre las regiones biogeográficas neártica del norte y neotropical del sur, lo que la hace hogar de una biodiversidad excepcional con plantas y animales de ambos sitios. La laguna madre presenta paisajes variados, aguas poco profundas, islas interiores, playas, manglares y extensas praderas de pastos marinos. Estas praderas submarinas sirven como refugio y fuente de alimento para peces, camarones y otras especies acuáticas, haciendo de este un lugar lleno de vida. Pero si algo hace famosa la zona, son las aves. Más de 450 especies de aves acuáticas, semiacuáticas y terrestres se han registrado aquí, lo que lo convierte en un tesoro natural para miles de aves y un punto clave para la conservación. Cada invierno, miles de aves migratorias viajan desde lugares tan lejanos como Canadá o el norte de Estados Unidos y llegan a Tamaulipas para descansar y alimentarse. Entre ellas destacan el pato cabeza roja y pelícanos blancos. Además, funciona como corredor biológico para especies como el jaguar, el ocelote, el puma y el lince. La importancia de este lugar no solo es ecológica, también es vital para la economía local. Aquí se desarrolla la pesca de camarón, jaiba y otras especies que habitan en estas aguas. Sin embargo, la zona enfrenta varios retos. A lo largo de su cauce, la construcción de presas y el desvío de ríos han reducido el flujo natural del río Bravo, llegando incluso a dejarlos sin agua en su desembocadura. Esto, junto con la deforestación y el relleno o desecación de humedales y el aumento de la salinidad en algunas áreas, alteran el equilibrio ecológico. A ello se suma la contaminación por actividades agrícolas, ganaderas e industriales, que descargan plaguicidas, fertilizantes y aguas residuales, además de los impactos por caminos y asentamientos irregulares. Todo esto hace que los fenómenos naturales, como nortes, tormentas y huracanes, tengan efectos aún más fuertes sobre la laguna madre. Esta zona natural, llena de vida, conecta a México con rutas migratorias de todo el continente. Protegerla es fundamental para mantener su biodiversidad y asegurar que aves y otras especies sigan encontrando ahí alimento y refugio. El auge petrolero en nuestro Golfo de México es una de esas historias que marcaron el rumbo del país. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando se hicieron los primeros intentos por explotar el petróleo en esta región. Nos remontamos a 1863, cuando el cura Manuel Gil y Sáenz descubrió en Tabasco una pequeña poza de un líquido aceitoso que resultó ser petróleo. Un año después, Maximiliano de Habsburgo, emperador de México en aquella época, otorgó la primera de muchas concesiones para la explotación de depósitos naturales. En 1868, Adolfo Autry, un médico norteamericano de origen irlandés, fundó la Compañía Explotadora de Petróleo del Golfo de México, la primera empresa del país en extraer este recurso, pero fue hasta 1880 que finalmente logró producir alrededor de 4,000 galones de queroseno que se vendieron en los mercados locales. Ya para principios del siglo XX, lugares como Tampico vivían un crecimiento acelerado gracias a la instalación de refinerías. Una de ellas era la Waters Pierce Oil Company, fundada por Henry Clay Pierce y William H. Waters, dando pie a descubrir nuevos yacimientos en Veracruz, Tabasco, Tampico y Nuevo León. Aunque era en esta época que las compañías inglesas, neerlandesas y estadounidenses controlaban la mayor parte de la explotación petrolera de México. En 1938 llegó un momento clave, la expropiación petrolera impulsada por Lázaro Cárdenas. Con ella nació una nueva etapa que dio identidad, soberanía sobre nuestros recursos, control de la industria y estabilidad económica. Por ejemplo, Poza Rica, en Veracruz, se convirtió en símbolo de esta bonanza, siendo una ciudad que prácticamente nació y creció con el petróleo. Pero el gran auge llegó en 1971, cuando un pescador llamado Rudecindo Cantarell Jiménez descubrió el yacimiento en la sonda de Campeche, que recibe su nombre como el Yacimiento Cantarell. Pronto se convirtió en uno de los más grandes del mundo,
y durante décadas sostuvo parte de la economía nacional. Para principios de los 80, México vivió un momento idóneo con una industria que generaba miles de empleos, inversión, infraestructura y un país que apostaba todo al oro negro. Actualmente, el Golfo de México sigue siendo una zona clave para la explotación de este recurso, y aunque los tiempos han cambiado, esa etapa del auge petrolero dejó una marca profunda con ciudades que prosperaron, familias que encontraron sustento y una región que cambió el curso de esta nación. La ciudad de Campeche, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocida por su sistema de fortificaciones que fueron construidos para defender a la ciudad de los ataques piratas. Estos fuertes han ayudado a defender la ciudad de diferentes ataques, aunque ahora cumplen otras funciones. El territorio mexicano es tan grande como diverso. A 100 años de la caída de México Tenochtitlan, mientras que en la joven Ciudad de México sus pocos habitantes luchaban contra inundaciones, epidemias y desabasto, en las costas del Golfo de México enfrentaban otros problemas que venían del mar: huracanes, tormentas y piratas. Los piratas eran cosa seria en el Golfo de México. Se fueron haciendo de poder, financiados y respaldados por los enemigos del Imperio Español: franceses, holandeses, portugueses y especialmente ingleses. Las islas del Mar del Golfo y del Caribe estaban en su mayoría infestadas por piratas. Desde ahí vigilaban las aguas y planeaban sus asaltos a las embarcaciones que venían cargadas con mercancías para la Nueva España. Y algunas veces también atacaban a las poblaciones en tierra firme. El poblado maya de Campeche fue rebautizado tras la conquista como Villa de San Francisco de Campeche. Tenía un puerto, pero no era un puerto de la ruta oficial novohispana, por lo que estaba más desprotegido que el resto de los puertos y los piratas lo sabían. Con el crecimiento del comercio, los ataques piratas no tardaron en llegar. En 1559, 2 navíos franceses de corsarios luteranos desembarcaron en la villa y robaron, apresaron, violaron y quemaron sin que su población tuviera tiempo de defenderse. 3 años después, un segundo ataque pirata volvería a dejar devastada la villa. Esta vez, se llevaron, entre otras cosas, todo el preciado cargamento de palo de tinte que estaba listo para ser embarcado. No había acabado este siglo y en 1597, el pirata William Parker encabezó otra violenta incursión. Después de días, los habitantes de la villa se agruparon y lograron defenderse haciendo huir a los piratas. Hay una larga lista de piratas que atacaron Campeche, entre los que se encuentran los nombres de John Hawkins, Henry Morgan y Francis Drake. Después de estas historias, es fácil entender por qué Campeche es una ciudad amurallada. Se comenzaron a construir fuertes para defender la ciudad y para 1700, estos fuertes o baluartes fueron conectados con una muralla que rodeaba a la villa. La última vez que sus fuertes se utilizaron para defender a la entonces ciudad fue durante la intervención francesa. Pero tras la caída del imperio de Maximiliano en 1867, las instalaciones quedaron abandonadas y tiempo después algunas partes fueron demolidas. Actualmente, la muralla es un símbolo de la ciudad de Campeche. Muchos de sus fuertes tienen usos públicos. El baluarte de Santiago es ahora un jardín botánico. El de Santa Rosa es un salón para exposiciones temporales y los de San Carlos, Nuestra Señora de la Soledad y San Miguel son museos. Los muros que rodean a Campeche nos recuerdan la importancia del Golfo de México, por donde han llegado y salido desde hace siglos aventureros, nuevas y antiguas mercancías y sobre todo culturas. Sin duda es un personaje fundamental en la historia de lo que ahora llamamos México. Por hoy terminamos nuestro recorrido virtual a través del Golfo de México. No sin antes recomendarles un platillo típico del sur de la República. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro Golfo de México por TV UNAM. Dicen que en Campeche el mar no solo alimenta, también nos cuenta historias y una de ellas tiene nombre y sabor: el pan de cazón. El cazón es un tiburón pequeño, de no más de 2 metros y desde tiempos antiguos ha sido parte de la dieta de familias campechanas. Se cree que los mayas ya lo conocían y lo cocinaban, y con los años este animal se transformó en un platillo que hoy es símbolo de la región. Prepararlo parece sencillo: tortillas doradas, frijoles, el cazón desmenuzado
y una salsa de jitomate bien sazonada. Estos ingredientes se juntan para formar una capa tras otra, como si fuera una lasaña, pero con nuestro toque mexicano. Y al final puedes añadirle habanero, aguacate o incluso plátano macho. Una receta que nació de lo humilde, pero que terminó conquistando paladares en todo México. De hecho, hay registros de viajeros franceses que a finales del siglo XIX hablaban del cazón. Uno de ellos, el arqueólogo y fotógrafo Désiré Charnay, escribió que era tan popular que la mayor parte de las familias vivían de este tiburón, y el otro caso fue el de Ludovic Chambon, quien viajó por México a finales del siglo XIX y publicó sus memorias. Dentro de ellas probó el pan de cazón, aunque dijo que la sensación era como si estuviera comiendo un paquete de hilos. Lo que para ellos fue muy extraño, para la gente de Campeche era motivo de orgullo. Con el tiempo, la receta se escribió y se pasó de mano en mano. En los 30, doña Faustina Lavalle de Hernández se encargó de incluir la receta en su libro La exquisita comida de Campeche. Y desde entonces, el pan de cazón ya no era solo una comida típica, era herencia en papel. Y vaya que aún sigue vigente. Hoy es plato obligado para quien pisa el estado de Campeche, tanto que incluso tiene un récord Guinness. En el municipio de Champotón, prepararon el pan de cazón más grande del mundo, con un peso registrado de 637 kilos, una marca que prometieron romper en los próximos años. Hoy el pan de cazón sigue siendo el platillo de los viernes en Campeche, pero ya no se queda solo allí. En 2019 fue reconocido por México Desconocido como el mejor platillo del país, y en 2023 hasta salió en un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, porque el pan de cazón no es solo tortillas, frijoles y pescado. Es una parte viva de la memoria de nuestro Golfo de México, un pedazo de identidad servido en cada bocado.